Damos comienzo oficial al encuentro. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, esta va a ser parte de la presentación del número 9 de LOI, Revista de Danza, Performance y Nuevos Medios. Una revista que ya está cumpliendo 4 años. 4 años. Que dirige nuestra querida acá Susana Sperling, que fue... Susana Temperley, perdón. Susana Temperley, acá presente. La estaba mirando a Sperling en la cámara, perdón. Susana Temperley, nuestra querida señora directora. Silvina Sperling, que fue madrina y es un poco nuestra conexión con la danza tech más dura y más fluida también. Y la genia del mundo de la videodanza, y todas esas cosas. Magda Casanova, editora. Y bueno, ya todos la chusmearon un poco, pero nace un poco con la idea de confluir un montón de reflexiones, pensamientos. Yo miro la cámara, pero bueno, un montón de reflexiones, pensamientos, acciones que tienen que ver con todas las relaciones que existen entre danza y tecnología. Y un poco era un espacio que necesitaba, digamos, o que nosotras sentíamos que se necesitaba, ¿no? Empezar a confluir todos esos pensamientos que por ahí estaban por ahí perdidos. Así que un poco LOI viene a ofrecer un espacio para eso, para discutir qué pasa con la danza, con la tecnología, qué le pasa al cuerpo en el medio, qué le pasa a la escena con la tecnología, y en este último momento, muy importante, que ahora después voy a comentar un poco, nada, que se vio, digamos, muy movilizado justamente esa relación del cuerpo, su presencia física en relación con la tecnología. Así que, bueno, Sil, si querés hacer la intro del festival, todo tuyo, y después vuelvo. Bueno, muchas gracias. Muy contentas estamos desde el Festival Internacional Videodanzaba, desde Buenos Aires, Argentina, de incluir dentro de la programación de este año tan particular, y luego de inscripto en 2 años muy particulares por el tema de la pandemia, que marcó muchas cosas, poder tener la alegría de estar presentando el número 9 de la revista LOI, Revista de Danza, Performance y Nuevos Medios, que ha sido y es una compañera de ruta del festival importantísimo, porque de alguna manera es la continuidad de ciertos atrevimientos académicos del festival, como el Simposio Internacional de Videodanza, que durante 3 ediciones coordinó Susana Temperley, como la publicación, las 2 publicaciones, de hecho, de Terpsícore en Ceros y Unos, y del libro de Susana, Videodanza, Complejidad y Periferia, como cursos que hemos dado online durante la pandemia a través de LOI, y bueno, todas estas iniciativas que tienen que ver con la reflexión y que tienen que ver con el estudio y con la investigación, también mediante el ejercicio de la investigación a través del grupo inscripto en Crítica de Artes que se llama DanzaTech, y que codirigimos Susana Temperley y yo. Todas estas acciones tienen muchos elementos en común, y sobre todo producen una sinergia muy importante en un momento donde podemos decir que a nivel global y sobre todo a nivel latinoamericano estamos logrando esa inscripción o esa inclusión de estas formas artísticas como la videodanza, la danza con mediación tecnológica y tantos otros nombres que este tipo de disciplina tienen, que son disciplinas de cruce, en el mundo académico de las universidades, de las instituciones de investigación, de los órganos científicos, y por supuesto con base en nuestra querida Casa de Crítica de Artes, donde ahora, por suerte, presencialmente muchos
de los que escribieron para este artículo del hoy están pudiendo pisar el territorio, que realmente es una gran alegría y emoción. Entonces estos formatos mixtos de presencial y virtual es lo que está pasando en este momento de apertura, de algunos le dicen post pandemia, pero no sabemos si podemos cantar victoria, pero sí sabemos que podemos contar con esta fluidez a la que aludía Magda, y bueno, por eso celebro esta presentación, celebro poder tener esta posibilidad, y celebro el número 9 de LOI con tantas novedades. Bueno, voy a dejar a la editora y a la directora de la revista tomar la palabra, y luego si me vuelven a convocar para contar más cosas del festival en relación a LOI, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por estar acá. Ahí vamos, tecnología. Bueno, gracias, Sil, gracias por la presentación. Bueno, yo que tuve el placer de leer todos sus textos, quería hacer una muy brevísima introducción, porque algo que a mí me gusta mucho que pasa en LOI es que nosotros cuando abrimos, digamos, el espacio para escribir en cada uno de los números, normalmente no lo hacemos desde una temática que proponemos nosotras, sino que en general invitamos a escribir. Y pasa algo que pasó en general en todos los números, que como que hay algo que se confabula ahí, que es muy interesante, y que es como que la temática un poco surge de toda esa relación de los textos. Pero pasó especialmente en esta edición, probablemente porque estamos demasiado atravesadas y atravesados por algo muy fuerte, que fue todo el proceso de la pandemia, y creo que nadie pudo evitarlo en algún punto. Ya los últimos dos números del hoy veníamos un poco trabajando la temática pandemia, como que no se pudo evitar. Primero así, un poco como tímidamente, después ya metidos y metidas en el lío, vamos a decir. Y ahora hay como algo de un poco más de un trabajo de lejanía, de algo que se ve ya desde un lugar un poco más acomodado con la pandemia, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y hay algo que desde diferentes puntos de vista creo que todos los textos atraviesan, que es este lugar o encontrar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de hacer danza, nuevas maneras de estudiar danza. Es como algo de ubicarse en otro lugar. Y eso me pareció que es muy interesante cuando se lee todo el número completo, que hay algo que surge ahí que es muy lindo. Gastón Cingolani, en Cartas desde mi ventana, recupera en realidad unas cartas anteriores. Él trabaja el concepto de artificación en relación con la mediatización, y trabaja puntualmente, bueno, la noción de desfase, ¿no? Y la noción de desfase, obviamente, en relación directamente con la multiplicación o la cantidad de modos de recibir, ¿no? Es poner la atención en este otro lugar que no es solo el hacer arte, sino el cómo se recibe, ¿no? Cómo se recibe la danza, cómo se recibe ese cuerpo, en relación, bueno, con la mediatización y con los medios, ¿no? Esta idea de desfase. Que bueno, no es de Gastón, ¿no? Gastón lo trabaja. ¿Qué más? Perdón, una pregunta. ¿Se escucha bien o necesita micrófono? ¿Todo bien? Bueno, bien, perfecto. Bueno, Juan Ignacio Vallejos nos cuenta un poco sobre un proyecto que justamente se llama Descentrados, ¿está bien? Y habla un poco, trabaja esta idea de descentralización, que es pensar la historia de la danza desde otro lugar, pensar la historia de la danza, él lo va a contar mejor, pero desde una perspectiva no europeocentrista, pero es eso, ¿no? Como correrse del lugar hegemónico. Tanto el texto de Javier como el texto de
de Jessica y Martina, recuperan la idea de jerarquización también, otra manera de creación de la danza, o sea, ponerse en otro lugar para crear danza. Y Javier trabaja un poco esta idea de cómo la pandemia de alguna manera nos trajo a través de las diferentes mediatizaciones y de las redes, esta idea desde jerarquización también, en relación con la idea un poco de democratización, ¿no? Una idea muy interesante también para discutir qué hacen las redes con eso, ¿no? Hasta dónde se democratiza y hasta dónde no. Bien, Control Shift, que es una creación de Mauro Cacciatore que se presentó en el Festival de Videodanza, que Mauro la cuenta, digamos, desde su experiencia de director y intérprete, y Marina hace la crítica. También resulta interesante porque Mauro hace un trabajo de bailar, registrar y volver a mostrar, ¿no? Este trabajo también de desfase claramente, volviendo a lo que propone Gastón, y cómo, digamos, cómo el registro es igual, pero no es el mismo, ¿no? Y jugando un poco con esa idea. Lilian trae la noción, que es una noción que volvió muchísimo durante la pandemia, que a los bailarines nos puso así como qué pasa con la fisicalidad, qué pasa con el tacto en esta era en donde no podemos tocarnos, ¿no? Entonces trae un poco la noción de lo áptico y de lo táctil en relación con lo audiovisual. Bueno, en la charla entre Tatiana y Marina hay un pensamiento y una idea de cómo crear desde lo colectivo, cómo ponerse en otro lugar para crear y cómo hacerlo mediante dispositivos tecnológicos, digamos. Y finalmente, Mónica también nos acerca a la idea de ampliar la noción de artes escénicas, y algo de lo que me parecía interesante, ¿no? Como esta idea de que el arte escénico, el teatro, no es ya solamente un fenómeno del cara a cara, sino que es muchísimo más amplio, y algo de lo que ella trae, que me resultó muy interesante para conectar también con el resto de los textos, era que ella sumaba también, que formaba parte, digamos, del fenómeno artes escénicas, todo lo que tiene que ver con su recepción, ¿no? Su recepción crítica, su recepción histórica, su recepción estética. Así que no hablo más, les voy a dar la palabra a ustedes, pero me interesaba un poco hacer este hilo porque realmente para mí fue como muy placentero leer todos estos textos en conjunto y me parece que formaron un pequeño sistema, el sistema del hoy 9, que bueno, nada, me parecía interesante poder rescatar esto. Entonces, sin más, decime Su. Bueno. Efecto de conjunto, y así ya saben el orden. Espera que ahí voy. Entonces, leo el sumario, si logro entrar, aquí estamos. Entonces tenemos, bueno, la editorial, que es la presentación. En reflexiones tenemos La vía transmediática de las artes escénicas, de Mónica Berman, que ahí vas primera, ahora te doy la palabra, Moni. Danza, pandemia y ciudad letrada, por Javier Contreras Villaseñor. Cartas desde mi ventana, con el título Artes mediáticas y artes mediatizadas, elogio del desfase, por Gastón Cingolani. Tela Pele, vamos a ver cómo pronuncia este, campo de, lo puedo traducir, campo de pasajes entre la superficie y la profundidad. Más o menos, me mira con cara. Por Lilian Grasa. Entrevistas, la de, bueno, Videodanza Polaca, entrevista y foco en la obra de Iwona Pasinska, y la charla es con Iwona y con Regina Lisowska, espero también pronunciar bien, por Silvina Sperling y Susana Temperley. Proyectos, un relato sobre descentrados, Descentrar la investigación en danza, por Juan Ignacio Vallejos, acá presente. Cómo podemos desjerarquizar la creación, por Martina Arfeliz y Jessica Biancotto. Bueno, y la crítica de Control Shift de Mauro, de la obra de Mauro Cacciatore, con Marina Julieta Nestori. Y me faltó la entrevista. ¡Chan!
la que está, ya sé, le falta la rayita. Desandamiar el cuerpo para crear comunidad, la entrevista a Tatiana Sandoval por María Julieta Mestor. Bien, entonces le damos la palabra a Mónica. Yo ya me silencio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a escribir y por esta invitación a compartir. Mi texto parece que viene un poco raro, porque está como más vinculado, si quieren, con la zona más teatral, pero fundamentalmente, no porque no haya tenido vínculo con la danza, vamos a decir específicamente que todo lo que tiene que ver con el universo de lo teatral, yo en general hablo de artes escénicas en general, pero para hacer la diferencia, está unos cuantos pasos atrás en relación con el vínculo tech. Porque la defensa de si no es presencial no es nada, salió de manera terrible en el marco de la cuarentena y demás. Leo un pequeño fragmentito del inicio y después me voy a ir por ahí. En el marco de la coyuntura pandémica hubo múltiples sorprendidos por la aparición de las artes escénicas en vínculo con los entornos digitales. Antes de reflexionar, sin más, apareció el no es teatro, que si no estaban los cuerpos compartiendo tiempo y espacio, dicho así, literalmente, no podía ser teatro. Poco favor le haríamos a una experiencia como la escénica si efectivamente la redujéramos a cuerpos que comparten tiempo y espacio. Lo mismo que en la fila del colectivo o la del supermercado. Bueno, obviamente, como ustedes habrán visto, esto es un texto militante, porque me la pasé discutiendo, pero así, desde el minuto 1, estas cuestiones. Puntualmente, ya en el marco de la danza, la existencia de la videodanza demostró, se instaló, puso en primer plano la cuestión, pero en el marco de lo teatral fue mucho más difícil entrar. En realidad las instancias quedaron como más vinculadas a experiencias, además poco conocidas, o renegadas, o denostadas, pero de manera definitiva. Y cuando ahora empezaron a decir, bueno, pero aparece el streaming ahora, qué sé yo, y eso que es del orden de la filmación, en realidad la primera obra de teatro filmada en la Argentina, que no somos el sumum exactamente de la tecnología, fue en 2004 con Punto Muerto de Pablo Iglesias. Así que imagínense si tiene larga data las experiencias. En ese momento, cuando lo entrevistaron a Pablo Iglesias, le dijeron, bueno, pero la gente piensa que es una experiencia, ya lo estaban denostando de entrada, ya apareció en ese momento el nombre de teatro virtual, no me interesan los nombres, pero quiero decir, ya empezó a circular la denominación, y no podemos olvidarnos que existió Tecnoescena. En Tecnoescena había cuestiones vinculadas con lo teatral, lo performático, la danza, etc., ¿no? Eludir este tipo de cuestiones es desconocer una zona importantísima del campo. Hecha esta aclaración, yo me fui para otro lugar que tiene que ver con pensar el fenómeno ampliado, por eso hablo de la vida transmediática de las artes escénicas, porque me interesaba rescatar la cuestión y ir un poco más atrás. Plantear que lo escénico, lo van a poder leer, pero para decirlo rápido, que lo escénico no solamente está constituido por lo que tiene que ver con lo que consideramos producto artístico, sino que hago como 3 instancias. Por un lado, todo lo que tiene que ver con eso que llamamos artes escénicas, y que incluye danza, danza-teatro, teatro musical, títeres, objetos, sombras, formas animadas, teatro comunitario, se entiende, ¿no? Toda una serie de... Para ampliarlo y para no tener la idea reducida del objeto. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los agentes de las artes escénicas. Y en los agentes de las artes escénicas nos entran desde los intérpretes, los actores, los dramaturgos. Pido perdón por el masculino, por favor, ¿sí?
Yo debería estar usando el inglés, pero no me sale. Coreógrafos, diseñadores de iluminación y operadores, ¿sí? Diseñadores sonoros y operadores de sonido, diseñadores de vestuario y realizadores de vestuario, hasta las personas que se encargan de vender las entradas en la boletería, de acomodar a los espectadores. Si nosotros pensamos que un espectador que va por primera vez a una sala no es bien recibido, se lo trata como si no perteneciera a ese universo, esa persona no vuelve. Por lo tanto, la persona que acomoda es una persona central y es parte del fenómeno, ¿sí? Todos estos son los agentes. O sea, imagínense, digo, que es efectivamente ampliar la instancia. Pero por el otro lado, parte del mismo fenómeno tiene que ver con lo metadiscursivo. Obviamente, digo, yo voy a José Luis Fernández de manera directa y a Traversa de manera un poco más lejana, pero el concepto obviamente viene de esta idea del film no fílmico, obviamente. Digo, y entonces pensar que las críticas y los críticos son parte del fenómeno, que la investigación y los investigadores son parte del fenómeno, que la historia y los historiadores son parte del fenómeno, que los archivos y los archivistas son parte del fenómeno. Entonces pensar esta idea del fenómeno de las artes escénicas como un fenómeno bien amplio y ampliado, extendido en todo sentido. Entonces, si uno empieza a reflexionar sobre estas cuestiones, hay algo que aparece de manera automática, y que por un lado, digo, podemos observar algo de este fenómeno que tiene que ver con lo que es cara a cara, esto que habitualmente se percibe como insistente en términos de frecuencia, pero que también hay toda una instancia que tiene que ver con las mediatizaciones. O alguien vio una crítica no mediatizada. Digo, si uno entra en alternativa, uno puede hacer todo en alternativa, salvo hasta la pandemia, salvo ir a la sala, todo lo demás se podía hacer ahí. Elegir la cartelera, leer las opiniones de los otros espectadores, leer las críticas, sacar la entrada, buscar el mapita para ver de qué manera ir, todo eso se podía hacer en el marco de la plataforma, ¿sí? Digo, y uno salía de la plataforma para asistir a la sala. En el marco de la pandemia y con artes escénicas en entornos virtuales, lo único que uno hacía era clic y directamente no salía en ningún momento de la plataforma. Digo, entonces uno puede pensar que hay una zona que tiene que ver con ese cara a cara y hay otra zona que está definitivamente ligada a la cuestión mediatizada, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, pero todo lo que no es del orden del producto artístico puede pensarse así. Bueno, no es cierto. Digo, si uno piensa, la cantidad, en danza yo sé que no hay ni que decirlo, pero yo les aseguro que en el mundo de lo más teatral, del circo, etcétera, etcétera, todavía hay muchas cosas para justificar. Digo, pero para no pensar que es contemporáneo, si uno piensa en reconstrucción del hecho, digo, la parte específicamente de la obra de Rafael Spregelburg, hay 3 personajes representados por una actriz. Estoy hablando de los 90, ¿sí? Una de estas, esta actriz aparece presencialmente en un televisor y su voz en un teléfono. Es la misma actriz, es Andrea Garrote. Obviamente, si no hubiera mediatización, directamente no había obra. Y no estamos hablando de grandes tecnologías, etcétera, etcétera. Por otra parte, digo, para pensar que esto también tiene que ver con los procedimientos de construcción del fenómeno artístico, por otra parte pensar la tematización. Digo, si uno piensa, no sé, el trabajo de Hodgman de circo, en donde los intérpretes juegan a rebobinar o adelantar o acelerar la acción, lo que están haciendo es tematizar las mediatizaciones, ¿no? Entonces, podemos pensar todo eso que es del orden de las mediatizaciones, de los metadiscursos, todo lo que tiene que ver con procedimientos artísticos, y las tematizaciones de las mediatizaciones aparecen de manera sistemática. Por lo tanto, digo, me parece que es impensable sostener este fenómeno al margen de esa vida transmediática, ¿sí? Entonces, por eso hablo de este fenómeno al que denomino la vida transmediática de las artes escénicas. Bueno, me parece que si alguien después tiene alguna duda, alguna pregunta, con esto ya me quedo cerradito. Todo.
Creo que... Gracias, Moni, buenísimo. Paso entonces la posta a Javier. Ok, pues buenas tardes a todas y todos y gracias por la invitación a escribir de nuevo en la revista Loy. Me encanta el proyecto y la revista. Bueno, mi texto, bueno, resultó de lo siguiente. Cuando comenzó la pandemia en México, a mí me dio mucho gusto testimoniar que numerosos artistas de la danza de diversos procedencias y particularmente no de los círculos, digamos, que tienen mayor legitimidad y prestigio, digamos, estaban participando de manera febril en las redes, en el Facebook particularmente. Y entonces empezaron a subir fragmentos de sus clases, invitaciones a clases, a entrenamientos, subieron pequeñas videodanzas, interpretaciones propias, pequeños solos, pero lo que me dio, digamos, me conmovió, puedo decir, era que se trataba sí, de gente un poco como de muchos estudiantes, digamos, no era, repito, en primera instancia no eran ni bailarines, ni bailarinas, ni docentes que pertenecieran a los círculos, digamos, más prestigiados. A ratito voy a explicar que cómo en México el campo de la danza está muy jerarquizado, el campo de la danza escénica contemporánea está muy jerarquizado. Entonces, bueno, entonces sí era significativo que tu alumno de primer ingreso a la carrera de coreografía estuviera proponiendo un curso de entrenamiento, que una bailarina de un estado, no sé cómo se dice en Argentina o en Brasil, provincia, o bueno, que no de la capital, sino de una ciudad que podemos decir del interior, aunque bueno, el interior de dónde, pero bueno, de una ciudad no de la capital de la República, estuviera proponiendo también un curso, subiendo una interpretación, y a mí me conmovió particularmente porque siento que fue, que se podría pensar quizá que era un deseo de mostrarse, de ganar espacio, pero yo más bien, que por otra parte creo que es legítimo, pero yo más bien lo vi como ganas de compartir con los demás y las demás los saberes básicos, yo les llamo civilizatorios de la danza. O sea, me parece que en la situación de la pandemia, que obviamente nos confronta con la posibilidad de la muerte, bueno, siempre, ¿no? Pero bueno, la pandemia marca, bueno, enfatizó esa posibilidad, enfatizó y actualizó, desgraciadamente, esa posibilidad. Creo que la gente de danza empezó a poner al servicio de todos y de todas su intensidad corporal, vital, energética, que es pienso que es una de las primeras maneras de habitar lo dancístico. Entonces, eso me conmovió. Pensé que era una afirmación, digamos, erótica en el sentido amplio de la palabra, o vital, en una circunstancia, pues, atribulada por las acechanzas de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pero después de este primer momento, donde además, más que obras, lo que se presentaba eran cursos, experiencias, pequeñas interpretaciones, poco a poco estas propuestas fueron desplazadas por ya intervenciones mucho más pensadas, mucho más elaboradas, también conmovedoras, pero digamos ya formuladas desde el territorio de la enunciación de obra, vamos a decir, o de experiencia estética. Y aquí, en este segundo momento, empezó a pesar de nuevo
la distribución jerárquica de los lugares en el campo de la danza escénica contemporánea mexicana. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, pienso en un trabajo que me encantó de los hermanos Cruz, de Vivian y de Héctor Cruz. Me parece son geniales y que hicieron un trabajo de, digamos, de composición en tiempo real, con base en una coreografía de Vivian, en una coreografía donde ya se utilizaban el video y el dibujo en 4 escenarios digamos, en el momento de presentar la obra. Entonces, a partir de esa obra hicieron una composición en tiempo real y la verdad que era muy, muy bien hecha. Bueno, yo creo que los dos, Vivian y Héctor, son muy buenos artistas. Hicieron una obra muy, muy potente, digamos, también cargada como con estos paradigmas eróticos, vamos a decir así. Pero sí sentí que ellos enuncian desde un lugar fuerte del campo. Tienen las posibilidades tecnológicas, las posibilidades de relaciones y las posibilidades también de haber acumulado saberes, capitales de saber que les permiten ser muy eficaces en el manejo digamos, de esta nueva discursividad. Entonces, y un momento después también, después de un primer retraimiento de las instituciones que programan en México los eventos dancísticos, digamos, las instituciones transformaron su programación digamos, del territorio presencial al ámbito virtual. Pero entonces vuelve a jugar entonces, digamos, los criterios pertinentes para una buena curaduría y quién sí y quién no está, digamos, en circulación. Entonces, me da la impresión que en este segundo momento, entonces, digamos, como que el campo se volvió a poner en orden, digamos, ¿no? Las jerarquías se volvieron a poner en orden. Ahora, como yo digo en mi texto, eso no implica un juicio de valor con respecto a los compañeros y compañeras, digamos, de este sector, vamos a decir, el legitimado de la danza. Conozco a la mayoría de ellos y de ellas, y la verdad que son muy trabajadores, muy comprometidos. Este no es el problema. Para mí el problema se encuentra más bien en la constitución del paradigma jerarquizado o jerarquizante. Y yo lo relacionaba con un texto de Ángel Rama, este investigador uruguayo de la literatura, que es un texto ya, bueno, yo debe ser un texto de los años 70, y que donde él habla de la ciudad letrada. Y ustedes recordarán que para él la ciudad letrada era, bueno, él dice, cuando comienza la colonización portuguesa y española de lo que nosotros llamamos la América Nuestra, o de Latinoamérica, o de Aviala, o como sea, dice, se planteó una ciudad ideal que se diseñó primero en el papel y después se proyectó sobre los territorios concretos, ¿no? Entonces, por ejemplo, amigos uruguayos me dicen, Montevideo, quién sabe por qué la pusieron aquí, pero aquí, no era el mejor lugar, pero aquí está la ciudad. O yo diría, los españoles decidieron desecar el lago, una ciudad que existía sobre un lago, decidieron que era imposible y entonces, a partir de un diseño ideal, no tenemos lago, cosa que luego nos provoca muchas vicisitudes y angustias cuando tiembla, como todo aquel que haya vivido en esta mi ciudad lo sabe. Si me tardo me dicen, ya voy a terminar. Entonces, dice, pero la ciudad a esta ciudad, digamos, abstracta, vamos a decir, correspondió, dice, para poderla operar, para poder llevar a la práctica, se constituyó una ciudad letrada, es decir, un conjunto de clérigos, teólogos, administradores, juristas, profesores, que le dieron viabilidad. Dice, se constituyó digamos, una élite intelectual. Dice que era muy chistoso, él habla de la Nueva España. Dice, donde había para un país que tenía pocos lectores de español, había una gran cantidad de poetas que publicaban en ediciones conjuntas con los peninsulares. Entonces dice, bueno, pero esa estructura
él la va siguiendo en el libro. Dice, de alguna manera no se derrulló a lo largo de los intentos de independentistas de la América Nuestra, más bien se conservó, se ha conservado. Y en el caso de México, yo creo que tenemos una estructura que digamos, por las necesidades de legitimación, sobre todo de los antiguos gobiernos, y por el resultado de la revolución del 10 y por un conjunto de razones complejas de explicar ahorita, se constituyó el FONCA, el Consejo Nacional el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que de alguna manera es la concreción actual de esa ciudad letrada. Esta ciudad letrada funciona con criterios meritocráticos y que son asumidos y vividos con toda honestidad. El problema no es la honestidad individual, sino el problema es que no se ponen en entredicho, no se hace la crítica de por qué esos criterios son los que dictaminan los lugares en el campo. Y bueno, entonces yo alguna vez dije, recordando a Deleuze y Guattari, que en México el campo cultural se estructura con un aparato de captura estatal cultural y unos nómadas relativamente independientes. Y lo que ocurrió al principio de la pandemia fue que estos nómadas aparecieron. Y eso fue como muy bonito. Y bueno, mi idea es que las redes abrieron una posibilidad de democratización de la circulación de experiencias que desplazaron el lugar de lo dancístico de lo estrictamente representacional o escénico a otras formas de experiencia. Y que eso también es importante. Y bueno, y que desplazaron también, digamos, la visión de los protagonistas, de los legitimados, a todo mundo. Digamos, eso me pareció, digamos, muy interesante y me gustaría que fuera una experiencia que pudiéramos pensar y ahondar y redefinir el campo más bien en función de esta experiencia. Pues básicamente de eso se trata mi texto. Muchas gracias. Y bueno, también comentar que afortunadamente estoy en Descentrados y bueno, me gusta que convoque Descentrados, pertenecer a Descentrados y agradezco la invitación de Eloy todas las veces que ocurre. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, le toca al señor Gastón Cingolani. Lo dejo. Bueno, muchas gracias, Magda, muchas gracias, Susana, por la invitación. Felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Se ve cada vez más bella y más interesante la publicación. Y bueno, y felicito también al encuadre en el cual esta presentación se hace, a Silvina por el trabajo que está llevando adelante, que ya es un hito en esta metrópolis, el desarrollo de este festival y esta actividad. Así que bueno, me alegra muchísimo. Y muy breve la presentación, el texto es un texto que está en continuidad, creo que Magda lo dijo o lo insinuó, está en continuidad con las cartas de mi ventana de la edición anterior y está en diálogo, muy modesto por supuesto, pero pertenece literalmente a un diálogo que mantuve años atrás con Oscar Traversa, a quien aprovecho para recordar, que fue partícipe de este espacio desde su primera publicación, porque bueno, lo que traté es de recoger con unas notas cosas que vinimos conversando con él en los años anteriores, y en este ejercicio de lecturas y de reflexiones, lo que planteé, continuando, como decía, con el anterior número, tenía que ver con ser una divisoria inicial y bastante modesta entre artes mediáticas y artes mediatizadas, que no es del todo una novedad, pero que lo que buscaba era algo que me parece que está en diálogo con el trabajo que presentó Mónica recién. Las artes mediáticas y las artes mediatizadas en la contemporaneidad van a tener una vida muchísimo más tal vez difíciles de diferenciar por cómo circulan, por cómo se gestionan, por cómo conviven, por cómo se retroalimentan. En el caso de lo que acaba de contar como problemática Mónica, me parece que es un ejemplo
impecable de esa actualidad, pero que tienen como vida, inclusive como vida en el sentido biológico de la palabra, como vida a nivel de la especie, realmente una historia o una prehistoria larguísima. Y la división es sencilla: las artes mediáticas son las artes que requieren de autonomía y de persistencia, en los términos en los cuales Eliseo Verón planteaba que había fenómenos mediáticos, es decir, cosas, por así decir, objetos que tienen un grado de autonomización constitutivo respecto de cómo fue producido. Es decir, si yo tengo pensemos un cuadro, eso para hacer bien trivial el ejemplo, una pintura que no requiere en absoluto que tomemos contacto con su instancia productiva para, a la hora de ser espectadores, observadores de ese cuadro, de esa imagen, que se va a producir necesariamente a posteriori, y que además no necesitamos, digo, el contexto en el cual eso se produce para poder eventualmente admirar, observar, conmovernos, o lo contrario, porque no aborrecer ese objeto, esa obra. Y en eso radica también parte de la eficacia de su persistencia en el tiempo, pero no es solo en el tiempo, también es cierta posibilidad de correrse o de desligarse de un contexto en el cual fue producido y encontrar nuevos contextos temporales, espaciales. Y también es muy importante la dimensión intercorporal. Las artes mediáticas están trabajadas muchas veces por algún cuerpo, pero que no se encuentran necesariamente, no reclaman encontrarse necesariamente cuerpo a cuerpo con los cuerpos que van a ser de la instancia de partícipes de la instancia de recepción. Esa cuestión, digamos, de desconverger o descontextualizar la producción de la recepción de esas obras es una característica general, pero ilustrativa de lo que son las artes mediáticas. A veces, bueno, esto generó una cierta, no sé si confusión o acentuación, a veces en las cuales que parece que todo lo que tiene de artístico esa obra lo contiene el objeto en sí mismo. Es decir, que ya el objeto es artístico, porque como se puede descontextualizar, tiene un altísimo grado de concentración de arte sobre la materia. Pero esto es parte de la ilusión y de la eficacia de esa obra. Por comparación, las artes que podríamos llamar mediatizadas tienen un doble momento. Por un lado, estamos pensando sobre todo en las artes más bien de índole performática, en el sentido amplio de la palabra, que, siendo plenamente dependientes del contexto en el que se producen, también convocan a ser recibidas, consumidas, o observadas, o admiradas en el mismo contexto de recepción. O sea, la producción se produce convergentemente en el mismo momento, en el mismo lugar y cuerpo a cuerpo con su recepción. Esto tiene que ver con la caracterización general de las performáticas, pero a veces, y esto sucedió a partir de cierto momento en la historia, o en ciertos momentos de la historia con técnicas diferentes, esas artes performáticas y fuertemente contextuales fueron registradas por algún tipo de medio. Y acá viene un momento, digamos, que genera una nueva disgregación, y es donde mediáticas y mediatizadas tienden a encontrarse o mezclarse, ¿no? Estas no son, digamos, necesariamente anteriores a las mediáticas, aunque es posible que las performáticas hayan surgido como parte de una actividad, aun cuando en la historia humana no hubiera habido técnicas asentadas de registro, previas a la escritura, o a los tallados, o a la fijación de imágenes en determinadas superficies que intentaban registrar, retratar, tomar nota de una performance producida o por producirse. ¿Por qué no también pensar en un sistema notacional? Hay mucho sistema notacional, los más antiguos de la historia humana son rítmicos. No se sabe qué estaban anotando, cuál era su referencia, pero tal vez puedan ser, ¿por qué no?,
ritmos ligados a ciertas actividades que podrían ser rituales, que podrían ser contables o que podrían ser, ¿por qué no?, artísticas, ¿no? Ya sabemos que muchas de las artes performáticas se han apoyado para poder trascender a su momento en sistemas notacionales que permitió enseñar técnicas o transmitir parte de eso que se produce en una situación performática, esa magia que se produce. Y si tenemos alguna noción de que esas artes performáticas existieron mucho antes de haber sido registradas por las tecnologías más novedosas, es gracias a que se notaron o se inscribieron o se registraron de alguna manera. Entonces, aquí viene algunas de las cuestiones que me interesaban. El artículo solamente sintetizo estas líneas, ¿no? Que en las dos sucede, y esto es algo que está un poco en la vocación artística, la posibilidad, la potencialidad del desfase, es decir, que entre la producción de una pieza, se llame o no, se conciba o no como artística, pero que más temprano o más tarde puede acontecer esto, que se las considera artística, y su recepción como artísticas, siempre es posible que eso no acontezca, o que acontezca de manera distinta, o que no acontezca en una instancia, por ejemplo en su producción, pero se considera artística a posteriori, o viceversa. Esto es una fatalidad inmanejable que la historia reserva al problema de la mediatización, que entre la producción y la recepción de una obra haya un desfase. Y tal vez, en el caso del arte, eso sea casi una vocación consustancial al arte, que el arte esté pensando todo el tiempo en conmover nuestros sentidos, nuestro modo de cotidianamente de digerir la realidad, para poder viajar, aunque más no sea con nuestra imaginación o con nuestras emociones o con nuestras sensibilidades, a otras instancias que no son exactamente las que nos están rodeando. Así que, por lo tanto, el desfase está en la dinámica propia de las artes. Lo que sucede a partir del siglo XIX es que aparecen ciertas tecnologías de registro que se podrían llamar indiciales, sobre todo la fotografía, la fonografía, y luego los registros audiovisuales que combinan las dos cosas con imágenes dinámicas, es que se consolidan nuevos lenguajes que, primero, y esto contó hoy Mónica, pero del siglo XXI, ¿no? Se filma teatro. Bueno, Moni mencionó la primera obra ahí, me quedé con una pregunta, después ella querrá o no aclarar si esa primera obra registrada de teatro refiere a un momento del lenguaje o de los circuitos o de la cuestión pandémica o prepandémica, etcétera, etcétera, en la cual esto sucedió un poco como una emergente. Pero seguramente el teatro fue filmado desde que hubo posibilidad de filmarlo, ¿no? Aunque más no sea como para filmar algo, no estoy diciendo con alguna intención necesariamente artística. Y tampoco es extraño a nuestro conocimiento que el cine nace de alguna manera como una especie de diálogo con eso, ¿no? Así, bueno, si puedo filmar teatro, tal vez puedo empezar a retorizar ese lenguaje y hacer que la cámara haga cosas que no puedo hacer con el teatro, o que suplementa, complementa o genera una nueva dinámica. De la edición, los movimientos de cámara, los encuadres, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Todo ese caldo de cultivo que se produce en el siglo XIX, comienzos del XX, generó esta diversificación, que las técnicas de registro también se autonomizan como lenguaje, ¿no? Se retorizan, tienen su propia dinámica, y ahí aparece todo un campo novedoso que termina por transformar a las técnicas de registros en sí mismas artísticas, es decir, pasan de ser artes o mediatización de las artes a ser artes mediáticas. Y una de las cosas que aparecen como temores en los escritos de esa época es el temor de que no permitan el desfase y que tengan una especie de vocación justamente de avasallar las capacidades intelectuales y emocionales de los espectadores y directamente los conminen a tener que sufrir lo que un film o un sonido registrado les haga sentir una y solo una cosa, ¿no? La libertad que presuntamente podría deparar una obra artística. Bueno, de eso se trata el artículo. Es así un pantallazo introductorio para dialogar con las cosas que ahora actualmente están pasando
que si bien parecen lejanas es aquellas otras circunstancias, cada vez que hay una conmoción que registra tanto los problemas contemporáneos de la artificación como de la mediatización, no está mal revisitar un poco esa historia y esa prehistoria. Era eso nada más. Ahí va, ahí estoy entrando para dar el cierre. Bueno, gracias Gastón. Y le paso entonces la posta a Lilian. Olá, boa tarde. Queria começar agradecendo pelo convite. Eu sou brasileira. Vocês estão me escutando? Acho que minha imagem está um pouco travando aqui. Mas eu queria, em primeiro lugar, então, agradecer pelo convite, por essa possibilidade desse texto, né? Agradecer a Susana Temperley e a todos os envolvidos na edição da revista Loe. Estou muito feliz de estar aqui e preparei um texto também sobre o texto e vou tentar ler um pouco devagar por essa questão mesmo do entendimento, né, da língua portuguesa, já que não falo e que não domino a língua espanhola, infelizmente. Bom, esse texto, ele é parte dos meus estudos elaborados na minha tese de doutorado, em que pesquisei sobre a percepção sinestésica na videodança, entendendo aí que a videodança é uma arte potencializadora de reverberação de movimento no corpo dos seus espectadores. E também discuto nessa tese com vários autores, né, com os autores da empatia estética, com a cognição situada, e também com as teorias do cinema e do audiovisual. E essa pesquisa ela também foi uma pesquisa licenciada na prática, onde eu criei várias videodanças. Para esse texto, especificamente, eu me apoio, né, na teoria da visualidade áptica, para refletir sobre a transferência de sentidos e percepção do espectador do audiovisual, apontando a tela como um campo de passagem dessas percepções. Um campo sensível de trânsito entre bidimensionalidade e a percepção da tridimensionalidade, ou seja, passagens entre a superfície e a profundidade. O conceito de visualidade áptica no audiovisual, ele discute imagens que aproximam o corpo do espectador a uma estética qualitativamente tátil. São imagens cujo teor não está na representação, na narratividade ou ficcionalidade, mas cuja elaboração estética, a partir da materialidade do filme ou do vídeo, e a partir da proximidade da sua superfície, ou da superfície desses meios. Implica, então, na participação afetiva do espectador, sem passar por processos de uma compreensão puramente intelectualizada, racional ou simbólica, mas sim por uma compreensão que acontece nos afetos vivenciados diretamente no corpo. A metáfora da visualidade áptica, ela está, né, sensorial áptica, que é um sistema que está vinculado também ao nosso corpo, ao sistema biológico, então tem base, essa metáfora ela tem base corpórea. Então, o sistema é um sistema sensorial extremamente plástico e que tem a sua capacidade de se misturar e complementar, nesse caso, ao sentido sinestésico e ao tato, portanto, ao movimento e à pele. Aí eu vou trazer também dois autores para conversar comigo, que é o Augusto Masso, que é um filósofo da arquitetura e um dos principais autores na teoria da empatia estética, do alemão Einfühlung, que ele reconheceu nesse sentido, no sentido áptico, né, ancorado na sinestesia e no tato, como fundante
para a percepção geral e também para a percepção da tridimensionalidade. E trago também o James Gibson, né, que é o autor da abordagem ecológica da percepção, que entendeu a pele como uma superfície fechada em 3 dimensões, que se ramifica também nas 3 dimensões do espaço terrestre, assim como os ossos, ou seja, essa pele ela tem a função de mediar os espaços internos e externos, mediar a percepção de si mesmo, assim como o espaço tanto proximal como o espaço distal. Então, desse modo, a gente toma a metáfora da tela como pele, buscando entender a superfície da tela não como barreira, mas como teia, tecido, área de trânsito e de locomoção. Assim foi possível fazer essa correlação, né, entre pele e tela, ambas como mediadoras, ligando espaços internos e externos e valorizando os espaços entre, né, e não dicotômicos. O conceito de áptico na estética, ele foi cunhado primeiramente pelo historiador de arte Alois Riegel, para diferenciar de uma estética que ele chamou de predominantemente óptica. E o texto Liso Estriado, do Deleuze e Guattari, reacenderam esse conceito para discutir as conexões entre os espaços ópticos e ápticos. Ao retomar esse conceito, ela não busca criar uma oposição entre o que é tátil, o áptico, que seria um olhar próximo, superficial, descentralizado, de um olhar óptico, que seria um olhar distante, profundo e centralizado. A noção de superfície da tela trazida pela visualidade áptica como fator de aproximação e de engajamento do corpo não busca fortalecer essa oposição, mas um modo de fazer acessar outras sensações e experiências, além daquelas que estamos acostumados com a visão mais distanciada e perspectivista, e que ao mesmo tempo pode significar uma visão normatizada e muito acostumada a determinados modos de tratamento estético e da imagem. E, portanto, também a padrões de visualização, de estilos e padrões sensório-motores. Então, a escrita desse artigo, ou desse texto, né, tenta correlacionar esses extremos, trazer para frente a sua codependência, pensando assim a superfície, pele e tela como mediadora. Aí eu trago também a Juliana Bruno, que é uma pesquisadora da visualidade áptica, que constrói essa correlação entre tela e pele, dando essa devida importância, né, dos seus papéis enquanto superfícies mediadoras. Vou falar aqui, vou citá-la. Né? Há transferências da pele para a tela. A superfície é ela própria um médium. A superfície é um entre. É algo que liga o interior e o exterior. Se pensarmos a tela como uma pele, no sentido lato, percebemos que é uma fronteira permeável, põe o ser em contato, é uma forma de comunicação. A ideia de superfície reflete sobre a origem do médium, como uma forma de conectividade no mundo virtual, assim como no material. Então, apoiado nesse entendimento, a gente conclui, né, que o espaço que se constrói entre essas oposições, a ideia de uma superfície como um campo de passagem, ela pode ajudar, né, a dissolver modos de apreensão ou fruição única, né, baseada apenas em um tipo de olhar, ou de um olhar normatizado. Então, essas relações de tensões entre que possam ser construídas, né, entre os espaços ópticos e ápticos, elas podem ajudar a vivenciar a superfície bidimensional da tela, para além de uma visão dicotômica, dos olhares extremos e separados, e possibilitam viajar nesses espaços como caleidoscópios visuais
apoiados nas partes profundas da pele, dos músculos e articulações, implicando assim uma participação afetiva, tátil e sinestésica do espectador. E eu termino falando que nenhum olhar ele é em si mesmo totalmente áptico ou óptico, mas fruto de implicações culturais dinâmicas, e a depender do que lhe é oferecido a ver, pode se conectar e se locomover entre esses espaços. É isso. Obrigada. Muchas gracias, Lilian. Y le paso entonces la posta a Silvina para que nos cuente sobre la entrevista. Ahí vas. Con Regina y Iwona. Bueno, muchas gracias. En realidad es una entrevista conjunta con Susana Temple, que me gustaría llamar aquí a la palestra, que comparta conmigo, porque de hecho, bueno, el, entre comillas, descubrimiento de Iwona Pasinska como artista, digamos, destacada de la videodanza, lo realizó ella hace un par de años, si mal no recuerdo, y ella había publicado un artículo sobre un punto de vista. Trajo una nueva forma de filmar videodanza de esta artista Iwona Pasinska, que quiero decir que es la directora del ballet o de la compañía de danza contemporánea polaca llamada Polish Dance Theater, con sede en la ciudad de Potsdam, si es que estoy pronunciando correctamente. Entonces ya hace un par de años que estamos dando, a raíz de la iniciativa de Susana, estas dos obras, Iniciación y Boria, que las pronunciamos a nuestra manera, por supuesto. Bueno, fuimos ambas atrapadas por esta particular manera de trabajar. Y por otro lado, yo fui convocada como jurado hace unos meses a un festival llamado Lago Film Fest en Italia, jurado virtual, todo por supuesto, no me tengan envidia. Y como parte del jurado estaba Regina Lisowska, que es la curadora de la sección de danza para la cámara de este festival polaco llamado Short Waves Festival. Bueno, y resultó que Regina es, además de artista, curadora, especialista en videodanza y también amiga de Iwona, y han trabajado bastante en contacto, o sea que son como una, digamos, una pareja de trabajo en cierta medida, curadora, artista, que también resultaba interesante para invitar al festival Videodanzaba, que este año tiene, además de la mezcla presencial y virtual, programación durante 3 meses, que es una idea que pareció brillante, y bueno, en fin, vamos a evaluarlo el 31 de diciembre. Con esto, ¿qué quiero decir? Que desde el 10 de octubre, creo, no recuerdo exactamente, hasta ayer, estuvo en la programación virtual del festival una retrospectiva de Iwona Pasinska y también una curaduría de este festival Short Waves. Y bueno, con esa excusa invitamos a Iwona y a Regina a darnos una entrevista a Susana y a mí, y Susana fue realmente la encargada de poner estas preguntas en la palestra, y todo el mundo excusándose por su pobre inglés, pero por suerte hubo el mejor entendimiento. Esto lo grabamos, lo subimos al YouTube del festival, y hace no tanto logramos subtitularlo al español, y creo que es muy interesante este formato de entrevista filmada
porque realmente da cuenta no solo, por supuesto, de, bueno, de lo que uno como crítico, digamos, o crítica, le interesa saber de las obras, de los artistas, de las curadoras, etcétera, sino que hay, bueno, toda una cantidad de información que aparece en una conversación que se está grabando, bueno, una conversación mediatizada, siguiendo acá a todos estos semiólogos maravillosos que hoy están, en donde aparece todo tipo de, inclusive fallidos, en fin, una serie de situaciones muy divertidas que terminaron, bueno, en una invitación a celebrar el 50 aniversario del grupo de danza contemporáneo polaco el año que viene en Polonia. Pero fuera de eso, lo interesante para mí de la charla con Ivona es que ella se presentó como una especie de directora de cine inexperta, ¿no? Siguiendo un poco a una denominación que el querido Oscar Traversa, en el primer libro que editamos con el festival, a la invitación a publicar, él tituló su artículo el espectador inexperto, ¿no? O sea, el que llega sin saber, y según Ivona, esa condición de inexperiencia o inexpertise, digamos, le proveyó toda una serie de posibilidades de riesgo artístico que, bueno, que pudo poner en práctica y que realmente son unos planteos muy, muy inusuales. Y según Susana Temperley, incluso destruyendo ciertos tabúes de la videodanza hasta ese momento, o por lo menos imperantes, como el asunto de que había que mover siempre la cámara, que la edición tenía que ser siempre rápida, que había como que otorgarle un plus a la danza, y la postura de Ivona es totalmente distinta porque ella parte de una especie de punto fijo del espectador, bueno, que a su vez es un punto móvil porque en realidad mueve la cámara 360 grados y van desfilando todas las imágenes y situaciones muy intensas, muy polacas, por delante de la cámara. Lo que me parece justamente interesante es que en este caso los lectores audiovisuales del hoy pueden asistir a esta entrevista y tener no solo digamos, la mirada que podría ser nuestro sana de la escritura o de la reescritura de las preguntas, sino que es tener ese material directamente de todas estas reacciones artísticas, humanas, relacionales, entre Ivona, Regina, entre sus repetidas declaraciones de, además de su inexperiencia, no recordar cómo había hecho las cosas, por qué había hecho las cosas, contarnos de su abuela, o sea, realmente fue una situación en la cual me hace sentir esto que dice Lilian de la pantalla como piel, porque realmente, o sea, nosotras nunca conocimos todavía a Ivona ni a Regina en forma personal, hasta ahora solo habíamos leído y visto su obra, y esta fue la primera vez que tuvimos una charla, cada cual en su uso horario, en su situación, y sin embargo, como corrían esos discursos de un lado para el otro a través de las 4 pantallas, porque ni siquiera Susana y yo estábamos en el mismo recinto, fue impresionante. Así que bueno, espero que los lectores del OI y los espectadores del festival, cuando asistan a esta charla de Fasada, puedan disfrutar y nos pueden hacer comentarios, por supuesto, en el chat de YouTube, y intentaremos responderlos en la medida de lo posible, y sobre todo mantener abierto este canal de comunicación, que quiero decir como última, digamos, acotación, que en la breve charla que tuvimos sobre el final con Regina, sobre temas de curaduría y de producción artística en videodanza en Europa, en el este de Europa, que nos cuente un poco, dijo, bueno, hay mucha más producción,
Por supuesto, no como en Sudamérica, que la producción es enorme y de mucha calidad, y por supuesto no tenemos esa exuberancia tropical, digamos, si se me permite, o subtropical. Así que bueno, muy contenta siempre de poner mi pequeño granito de arena en Loi, además de ser la madrina, digamos, con esta conexión con Ivona y Reina, y esperamos que continuemos por muchísimos más números. Así que bueno, muchas gracias por su escucha. Pasamos a estudios centrales. Yo vengo muy bien, gracias, muchas gracias, Estalín. Bien, paso entonces que ahora las voy a invitar a pasar acá, ¿no? ¿Se animan? Claro, acá empieza la parte presencial. A Tatiana y a Marina, para que nos cuenten un poco de su conversación. Vengan. Avanti, tráiganse una sillita más. Bye. ¡Qué emoción! Gente real, claro. Vamos a hacer así. Tienes que hacer la foto de antes y después. Qué lindo. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es linda esta combinación de lo virtual y lo presencial. Un doble juego interesantísimo. Bueno, mi nombre es Marina, Julieta soy crítica de la revista Loie, amada, desde antes de ser parte, quiero decir, no por quedar bien, especializada en arte del movimiento, obviamente. Escribo más de lo que vivo, porque me la paso escribiendo, así que, bueno, creo que encontré un lugar en el mundo, y esto, además de mi casa, también es acá. Bueno, en esta oportunidad, nada, me dieron la hermosa tarea de entrevistar a Tatiana Sandoval, a razón de su 9ª obra, creo, ¿no? Sí, un montón. Con la compañía Cuerpo Equipaje, sí. A raíz, bueno, con este cuerpo en este mundo, ya de por sí el título me interpeló directamente porque hace alusión a la poesía, al poema de Pizarnik, que retomó Orozco. Esto es un poco también lo que hablamos, ¿no? en la entrevista, que tiene mucho de poético, que también me interpela por el lado del cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con este cuerpo en pandemia? ¿Qué pasa con este cuerpo que fue nada, ¿no? O sea, vuelto a construir también, ¿no? Y de qué manera se volvió a construir. Yo creo que con este cuerpo en este mundo tiene mucho de eso, tiene mucho de ese trabajo que se basa en lo poético, se basa en esa organicidad temática, pero reconstruye desde un lado audiovisual danzante, o sea, se reconstruye ahí, hace base ahí, y desde ese lugar se proyecta. Y yo me sentí parte de ese cuerpo, en ese mundo, a partir de la entrevista con Tatiana, con nuestras palabras, en esa tarde, yo, bueno, ahí hago un poco la crónica de lo que fue esa tarde, ¿te acordás? Lluvia, mala conexión, iba y venía, la señal, sobre todo la mía. Bueno, creo que la de ella también estaba complicada, pero bueno, que también digo que aporta el relato, ¿no? de la entrevista en sí, y a su vez ancla también en lo que tiene que ver con este cuerpo en este mundo, ¿no? Fue como, me parece que, ahora pensándolo, me parece que está muy bien, que tenía que ser contada ese día, ese viernes de mala conexión, de una señal muy débil que iba, que se entrecortaba, que volvíamos a unirnos. Fueron casi 2 horas más de charla, muy amena, muy linda. Recorrer la obra de Tatiana, recorrer la obra de Cuerpo Equipaje, fue una aventura hermosa, vertiginosa, de 2 horas, llena de anécdotas, porque nos íbamos todo el tiempo, felizmente nos íbamos, y bueno, después retomé, o sea, porque de verdad, o sea, grabé un montón, pero más que nada, un poco por lo cebada que soy, y otro poco porque realmente había mucho material.
mucha sujeción y mucha intención y sujeción poética. O sea, creo que eso es la entrevista, y por eso a mí me tiene atrapada todavía, porque en el momento me acuerdo que la vi, yo se lo comenté a ella, que todavía estábamos en confinamiento, creo que fue en julio, y ver ese cuerpo como se iba reconstruyendo en esa pantalla, con objetos, mediante un relato que decía a partir de esos fragmentos, y me iba llevando, porque es claramente así como de un cuerpo, o sea, como un cuerpo se va haciendo de muchos cuerpos, y ese cuerpo va atravesando, y finalmente va saliendo, la imagen del final es muy potente, al mar, ¿no? Y en el mar nos quedamos, y en el mar anclo, y en el mar me proyecto, y en el mar la encontré a Tatiana, y acá la tengo al lado, a la que le agradezco profundamente el viernes haberla conocida y que me haya abierto las puertas de mi cuerpo equipaje. Ya lo hice mío, mi cuerpo equipaje, yo no sé. Genial, si te das me cuenta. encanta, me encanta. Así que bueno, gracias Tati, y bueno, todo tuyo. Bueno, gracias. De nuevo, bueno, para mí también está bueno destacar que el espacio de la revista lo conocí hace mucho tiempo, y que bueno, poder hoy compartir acá en Crítica de Artes y a la vez con todos ustedes me parece muy valioso. El interés por las artes en las fronteras, en las zonas liminales, cruzando un poco y de modo interdisciplinario, es algo que me atrajo desde siempre, ese borde fronterizo, y que con la compañía Cuerpo Equipaje habitamos desde nuestras distintas obras también como un territorio de exploración, de experimentación. Y de hecho llegamos un poco a fortalecer nuestro contacto específicamente con la danza, a partir de encontrarnos en espacios de investigación y creación con otros artistas, ¿no? Venimos del teatro de objetos, la mayoría de nosotras, igual siempre desde distintas áreas, como decía, la compañía, y en particular con este cuerpo en este mundo, y toda la conversación que está publicada en la bella entrevista, con comentarios y tal, viene a compartir una obra que construimos desde el año pasado, desde 12 performers distintos, de casi 25 personas en total, y que fue, digamos, no solo una obra, sino una experiencia. Esta vez además de intercambio entre muchos y muchas artistas. Hoy la escuchaba hablar a Lilian, y para mí ya leer tela es a la vez leer pantalla, escuchar mixtura es escuchar mezcla, o sea, fue una pequeña Babilonia que pudimos construir entre artistas, la mayoría de acá de Latinoamérica, pero algunos ubicados en otros países, en Francia, en China, ¿no? Había dos performers de Brasil, una mexicana que estaba en Perú, una colega nuestra que ya quedó en Chile, digamos, de la compañía, y así, desde esta multiplicidad de territorios, construimos una intimidad, y un poco ese fue nuestro desafío, como poder encontrarnos en un aquí y ahora, mediatizado, por supuesto, pero que es totalmente nuevo, que es este lugar en el que estamos, ¿no? Una nube, un territorio poético, desde el que igual podemos, como artistas, construir y crear, y que de alguna manera fue bastante transversal y horizontal el espacio, ¿no? Que se abrió, como también comentaba hace un rato desde México, nuestro colega, acá nos lleva a leer su nombre, Javier, gracias. ¿No? Vino a transversalizar un poco la comunicación entre artistas, que muchas veces está mediada por los circuitos, por el mercado, por el statu quo, y nos permitió relacionarnos entre colegas que muchas veces no estamos vinculados de modo directo. Entonces así nació el proyecto con un colega muy valioso de la Escuela de Danza de Bahía, con quien nos conocimos en un intercambio entre universidades, y luego fue haciendo red con otros artistas, y de algún modo tomamos el territorio de lo que serían estas plataformas sincrónicas, para establecer diálogos, ¿no? A través de las plataformas que usamos casi cotidianamente para nuestra vida personal y administrativa, y toda mezclada, ¿no? Entre el WhatsApp, el Zoom, el Drive, etcétera, pero para componer artísticamente, como un desafío, ¿no? Como en otro momento fue el arte correo,
o en Fluxus, ¿no? Que hay un montón de experiencias. Nosotras tomamos desde la compañía Cuerpo Equipaje la idea de poder invitar y generar diálogos con otros artistas que son los que van construyendo todo el proceso que fue primero de intercambio y luego de creación y de composición entre performers que estaban en distintos puntos. Me olvidé de decir, nombrar República Dominicana, que es Semar, que nombra Marina sobre el final. Pero bueno, esa fue un poco la experiencia. La obra quizás todavía pueda verse online, quedan algunos festivales y espacios donde va a estar. La próxima semana va a estar proyectada acá presencialmente en Noviembre Electrónico, para que nos estén viendo desde Buenos Aires, en el Cultural San Martín. Y fue una oportunidad de encuentro y de intercambio, así que bueno, esperamos que puedan disfrutar del espacio de la conversación, entregarse un poco a todo lo que hay allí. Gracias a quienes están ahí del otro lado acompañando. Fue de verdad un equipo muy valioso y muy babilónico de gente el que se reunió para esta construcción. Así que lo cierto es que para nosotras fue un desafío y es también un sueño poder después quizás cruzar a la frontera. Yo escuchaba recién a Silvina, decía, bueno, el encuentro también futuro quizás entre las curadoras, el festival desde allá en Polonia, poder concretarlo acá, poder cruzar estos dos territorios tan paradigmáticos, ¿no? Del teatro independiente, de la escena independiente, de la danza. Ahora están reunidos virtualmente. Bueno, un poco nos ocurre también a nosotros que tenemos muchas ganas de poder concretar que los cruces entre Salvador de Bahía, Buenos Aires, y seguir continuando en mixtura. Nos pareció una oportunidad, así que agradezco la conversación y bueno, este primer encuentro entre nosotras, de lo virtual de esa conversación, a estar hoy juntas, y espero que eso también se pueda traducir en otras oportunidades de encuentro. Así que esperamos que disfruten de la conversación. Así es. Muchas gracias. Gracias, chicas. Ahora se me escucha, así que puedo aparecer como desmontada. No, pero vení. Vení. Allá. Okay. No, este es el décimo. Perdí mi celular, pero bueno. Vamos a invitar, no importa, lo invitamos a Juan, ya que estamos en la parte presencial. Perdón si metí a alguien, que perdí el sumario, no sé dónde está. Pero sigamos con el plan presencial, así que bienvenido Juan, te dejo acá el espacio. Ay. Todo tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, no, lo que tengo para decir es muy breve, en realidad. De la revista, bueno, Susana me invitó a que escribiera un texto breve para presentar el grupo de Centrades, que es un grupo que nació en marzo del año pasado, en el 2020, justo antes de la pandemia, a través de una reunión que hicimos en el CCK. Y bueno, invitamos a investigadores, básicamente investigadores en danza y performance, fundamentalmente en danza, a participar de una reunión en la cual intentáramos comenzar a proyectar o intentar colaborar para construir una especie de plataforma, de red de colaboración que tomara el problema del descentramiento como eje, porque creíamos que en las artes performáticas, en las artes de la danza, había, por un lado, una cierta centralidad de discursos y de dispositivos de circulación del conocimiento y de validación estética que todavía no habían sido del todo discutidos, y al mismo tiempo había una potencialidad crítica muy importante, tanto desde lo artístico como desde lo teórico, histórico, ¿no? Entonces, de algún modo, ese proyecto a lo que apuntó fue
entender esta idea de descentramiento un poco como una reflexión que dialoga con la teoría decolonial, pero que no es exactamente lo mismo que teoría decolonial. Es decir, la colonialidad del canon es uno de los problemas, la colonialidad del discurso histórico universal también es uno de los problemas, pero también tratamos de reflexionar acerca de lo que sería descentrar nuestra percepción de las obras, o sea, pensar un poco en el problema de la percepción, y también pensar un poco en nuestras condiciones concretas de trabajo, o sea, la gente que participó de la reunión y la que forma parte de la red, somos mayoritariamente investigadores universitarios, profesores universitarios, entonces también pensar un descentramiento acerca de lo que son las condiciones de producción en nuestro campo, y bueno, intentar tomar distancia con respecto a ciertas lógicas también de hipercompetitividad, individualismo, todas las cosas a las que estamos expuestos cotidianamente. Así que bueno, nada, el texto brevemente introduce eso. Justo en este momento estamos aprovecho a pasar un poco el chivo, porque en este momento estamos justamente replanteándonos el funcionamiento de la red, y la idea es abrirla a todos quienes quieran sumarse y participar de las reuniones. Silvina, es muy interesante porque hay una cuestión que es que vieron que la investigación en danza, fundamentalmente, suelen ser grupos medianamente chicos a nivel nacional o estadual, pero a nivel regional es enorme la cantidad de gente que trabaja sobre danza, y lo que tiene esta red de bueno es que agrupa a investigadores de casi todos los países de Latinoamérica, incluidos, no sé, países como, no sé, Cuba, Venezuela, y también gente de Europa, o sea, básicamente de Francia, pero también hay gente como que está en Italia, o italianos, o españoles, o sea. Así que nada, es una oportunidad. Vamos a ver cómo sigue. Bueno, en el medio tuvimos, o sea, publicamos un dossier el año pasado y que salió en una revista brasileña que se llama Arte da Cena, y estamos proyectando un libro para el año que viene, que se va a llamar directamente Descentrar la investigación en danza, y que trata un poco de responder a eso. Así que no sé si Javier querés completar con algo. Javier también es miembro fundador de la red, así que bueno, ya se van a enterar. Si estamos en Instagram y todo eso, si nos quieren agregar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, entonces invito a Jessica, si tenés ganas de comentar un poco sobre el texto de ustedes. Hola a todos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por poder brindarnos esta participación. Bueno, el artículo trata y es consecuencia de una experiencia que tuvimos junto a Martina Arfelis, que ella en este momento no puede estar, recién mudada a México. Ella es realizadora audiovisual, fotógrafa, bailarina, y yo vengo del palo del teatro, soy actriz, directora, coordinadora de espacios de experimentación, y bueno, justamente nuestra propuesta de investigación se llama Construcciones Simultáneas. Nos encontramos en la pandemia, empezamos a generar encuentros desde la virtualidad en pos de pensar una investigación con otros, y pudimos llevar esta investigación como taller al Museo de la Memoria de Rosario. Y bueno, el artículo forma parte de una consecuencia de experimentación y un ejercicio de escritura en base a la práctica de esos 4 encuentros, donde se reunieron personas que venían de diferentes lugares del arte, fotógrafos, bailarinas, actrices, diseñadores, y como el artículo también plantea el título, que es cómo desjerarquizar la creación, es para nosotras también esa interpelación, digamos, de pensar justamente otros modos de construcción en relación a la creación y a otras formas metodológicas de llevar
procedimientos pedagógicos y creativos en relación al encuentro con la multiplicidad, digamos, de la singularidad de quienes estaban en esos encuentros, y también nosotras de venir de diferentes lugares y poder generar composiciones combinatorias entre el dispositivo teléfono, entre lo sonoro y entre lo escénico, pero no desde un registro de la actuación, sino más bien de un registro del cuerpo en el espacio en vinculación con otros medios. Y también en relación a lo que planteaba Mónica, que acá en Rosario, digamos, se vivía mucho también esto de las dos dimensiones del opuesto, como una cierta competencia entre la virtualidad y la presencialidad, era justamente poner en jaque, digamos, y tratar de ir encontrando vías negativas, tomando el término de Grotowski, pero pensándolo como sacar ciertas resistencias en cuanto al orden de esta competencia que aparecía, pero también el orden de el encuentro con estas personas no pensado desde un lugar de acumulación de técnicas, sino justamente de un lugar de encuentro de la experiencia del saber singular, y en relación a eso, pautas de trabajo para la creación. Entonces en ese punto volvíamos a esta dejerarquización de la creación, pensando en la experiencia personal y en el saber que cada uno traía, como nos pasó con Martina, ¿no? Venir de diferentes lugares y proponer un espacio donde se vinculen experiencias que puedan devenir en otros modos de tanto metodológicos, relacionado a lo pedagógico, pero en función más que nada a la experimentación y a lo creativo, poniendo un poco en jaque esto de la presencialidad y la virtualidad, si bien el espacio fue presencial, el espacio del taller de experimentación. Bueno, un poco de eso se trata el artículo, no solo como documento de una experiencia, sino también con la pretensión nuestra de generar teorías sobre lo que vamos experimentando de alguna manera. No aislado, sino que el encuentro con ella también nos devino un montón de reflexiones sobre las que veníamos trabajando personalmente, y en el encuentro de cruce con ella y con las personas que estaban ahí, fue poder generar otros modos de, y que creo que esa es la búsqueda por la cual seguimos instrucciones simultáneas, ¿no? También el título de Construir simultáneamente tiene por debajo, en la superficie también, esto de poder construir de otras maneras, ¿no? Sin que aparezca este juicio de valor de esto es, esto no es. Bueno, poder ir un poco más allá con la reflexión, y no que se quede en una dicotomía, ¿no? Que nos llevaría a ir un poco más allá y un poco más acá también, para reflexionar sobre lo que hacemos y pensar en las experiencias que suceden y que hacen que la multiplicidad aparezca necesariamente, y en este contexto actual, ¿no? Un poco el artículo va por esos lugares. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessy. Bueno, a ver que vuelvo acá a todos. Ahí va. Bueno, algo que dijo Jessy me sirve para cerrar y para abrir por ahí si alguien tiene alguna pregunta, que es algo que para mí Loy también pensó desde el principio, que es la idea de que pueda haber un espacio en donde se junte la práctica y la teoría, ¿no? Que empecemos a dejar de separar esos dos ámbitos. Entonces, me gustó, porque incluso esta presentación tuvo algo en donde, bueno, estaban en juego los propios creadores y las propias creadoras y coreógrafas y coreógrafos, y contando un poco su práctica, contando cómo se reflexiona sobre esa práctica, así como también semiólogos que por ahí tienen otro tipo de mirada sobre el arte, o algunos y algunas que los combinan. Así que, bueno, para cerrar me gustaba un poco volver sobre esto, ¿no? Que sea un espacio en donde tanto artistas como
pensadores, cosa más fea, pero bueno, estudiosos académicos sobre el arte puedan juntarse. Mi intención en algún momento es que esos académicos se metan adentro de las obras y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué les pasa por el cuerpo, pero bueno, eso ya es algo mío. Así que invito, si quieren, si tienen ahí alguna pregunta para hacerse más que nada entre ustedes, abro, tenemos un ratito todavía, así que todo de ustedes. Es raro eso, digo, yo insisto, somos parte del fenómeno, digo, yo no lo veo escindido, y de ninguna manera lo veo escindido. Yo hice, a ver, 3 años de dirección, me subí a una tela, hice talleres de iluminación, hice actuación, manejé títeres, diseñé títeres. Nunca, pero nunca para ser artista, siempre para hacer crítica y para hacer teoría. Pero es indistinto haberlo hecho que no haberlo hecho. Digo, nosotros somos parte del fenómeno. Yo insisto con eso, somos parte del fenómeno, pues si no hay como una sensación de que en realidad estamos en otro lugar y estamos en el mismo. Lo que sucede es que hay como una división tajante que no tiene ninguna clase de sentido. Hice dramaturgia también, no, digo, no me interesa esa vida para mí. Digo, a mí me gusta pensar teoría, ¿no? Y yo me siento fuera del fenómeno de lo escénico y todo el tiempo hay que insistir, ¡ey, no nos dejen afuera! No nos dejen afuera, porque somos parte de eso. Digo, porque además pensamos en conjunto y porque no es que, a ver, no es que somos pensadores, somos hacedores también. Porque cuando escribimos, más vale que somos hacedores. A mí la idea de académica no me es nada, vos podés mirar mi currículum y decir, es académica. No me cierra. Yo soy parte del universo de las artes escénicas. Aunque me dedique a la semiótica también. Me sumo a lo que dice Mónica, cuando dice que quienes a lo mejor no se suben, no nos subimos, yo me subo, pero nadie sabe eso. A los escenarios también somos parte del fenómeno, porque en realidad si las artes tienen algo de proceso social, no es por lo que tiene de objetual o de propio. Es lo que mencioné después, por supuesto, de esta tesis pueden decir que nada que ver, pero lo que yo sostengo ahí es, no se puede considerar que el arte empieza y termina en el objeto o en la acción artística per se. No tiene ningún sentido eso. No habría arte de ninguna manera si se agotara en el objeto o en la llamada, ¿no? Digamos, acción performática artística. Necesitas tanto, no hace falta subir al espectador o rodearlo, tocarlo, o que el espectador participe para que sea partícipe de la obra artística. No hay obra artística sin espectador, como no lo hay sin crítico, como no lo hay sin circuito. Lo que artifica todo el proceso es el conjunto. Aunque el protagonismo o el highlight esté posado sobre la obra, o que se crea que el agente, no importa, agente, autora o autor de la obra es la única persona importante e imprescindible del fenómeno artístico. Yo lo lamento, pero no. Puede haber arte hecho por máquinas y haber arte. No despreciemos las cosas que no están hechas por humanos, al contrario. Es una discusión viejísima, no estamos descubriendo la pólvora, pero da la impresión de que no se termina nunca, que es otra vez lo mismo. Y ahí me parece fantástico que la pandemia haya generado refresh de alguna de estas cosas, porque esto que hoy mencionaron, pero esto es teatro o arte, no sé qué, otra vez esto. Bueno, está bien. La única separación que yo digo esto de académico, bueno, la institución universitaria nos transforma en académicos, como también las instituciones artísticas conservatrices academizan el modo de producir, ¿no? Yo no lo veo como un insulto, ni tampoco como un halago. Mientras no sea un halago, tampoco es un insulto, digamos. No, es una actividad, como tampoco decir artista es bueno o malo en sí mismo. No es un halago ser artista, es una actividad o un trabajo más. Pero más allá de eso, sí, la divisoria que aparece entre la intelectualización o el pensamiento y la acción o la materia es otra vez el cartesianismo en una de sus tantas formas.
mente, cuerpo, materia y pensamiento, bueno, basta. O sea, qué sé yo pienso que en el siglo XXI podemos renovar y discutir otras cosas que pueden ser igual de divertidas y por lo menos Claro. estamos en esta época. Claro, esas ya están saldadas, digamos, por lo Sí. menos. Abierto Cuando el micrófono. sigamos avanzando. Acá hay presencialidad que quiere hablar. Un pequeñísimo comentario, un poco en relación a lo que introdujo Magda, que es que me parece que Magda lo que está pensando, a lo que hacía referencia es a cierta cosa que es muy típica de los estudios de danza y de performance, que es la idea de entender a la práctica física de la danza como una forma de teoría, ¿sí? Creo que ese es un poco quizás el enfoque al que apunta ella, esta idea de empezar a entender a la práctica artística como una forma de conocimiento y una forma de generar pensamiento, ¿no? Que me parece que es lo mismo que dicen ustedes, pero al revés. O sea, estamos más o menos diciendo lo mismo, la única diferencia es que, de algún modo, y ojo que yo estoy del lado de ustedes, o sea, yo soy teórico, entre comillas, digo, Magda dijo eso, quiero que pongan el cuerpo, y me miró a mí como diciendo, o sea, pero digo, entiendo desde dónde lo está diciendo, como que hay una especie de, es casi como el elemento que define a los estudios de danza y de performance, esta idea de que el arte es una forma de conocimiento y de generar teoría. Te deja abierto, está abierto. Dejo, muy bien. Tengo un momento. Bien, perfecto. Y también algo sumo a lo que dice que... Javi, dale. No, pues, lo que pasa es que yo creo que es que sí, retomo esto último que estaba planteando Juan Ignacio. Yo creo que sí, que también estamos planteando que es importante entender que las prácticas artísticas son formas de intelección de lo real también, ¿no? Son formas de comprensión y de interrogación de lo real. Lo que sí creo también es que más allá de lo que queramos unos y unas y unes y otros, también existe institucionalmente una diferente valoración de los saberes, ¿no? Y creo que es tarea nuestra establecer digamos, no sé si equilibrio o democratización o no sé cómo llamarlo, pero sí me parece que sigue pesando, digamos, este lado de logos racionalizador, digamos, todavía tiene mayor prestigio que, digamos, que los otros tipos de intelección. Aunque en las artes ocurre una reproducción yo creo que sí, de la visión dicotómica, por lo menos en México, de decirse, bueno, ¿y ese por qué habla, o esa por qué habla sobre danza, si no se mueve y no sabe lo que es la experiencia? Entonces creo que habría que saber, yo digo, a veces yo digo, hay que tomarnos en serio Merleau-Ponty, y cuando él habla de que el cuerpo, bueno, que la carne es más bien un territorio de relacionalidad, bueno, asumirlo, es un territorio de relacionalidad. Claro, hay que pensarlo en su política, ¿no? En sus maneras de ser, en sus desiguales maneras de ser de poder. Pero bueno, ahí lo dejaría. Me parece sumamente interesante eso que decís. Digo, yo hace rato vengo dando como bastantes talleres de crítica, ¿no? De las artes escénicas, y cuando se llama convocatoria, lo que piden es gente que sepa escribir. Y yo pido por favor que no hagan eso, porque uno puede hacer crítica como se hace la videoreacción. Digo, alguien que hace una videoreacción también hace crítica. No tiene por qué ser una crítica es crítica. Alguien que hace un TikTok también puede hacer crítica. Entonces, ¿por qué partimos de ese presupuesto de un conocimiento específico como es el de la escritura? Sí, porque para que escriba mal, mejor que no escriba. Pero no hagamos este tipo de selección previa. Si no sabe escribir, no puede hacer crítica. ¿Cómo que no puede hacer crítica? No va a hacer crítica escrita. ¿No puede hacer un podcast? Claro que puede. Entonces me parece que hay que como revisar distintas cuestiones, ¿sí? Presuponer que los youtubers cuando hacen videoreacciones están haciendo pavadas es no haberlos visto. Digo, o quienes trabajan sobre
¿vieron los youtubers que trabajan sobre música e interrumpen y hacen acotaciones pero recontra específicas, cuidadas, interesantes? Entonces me parece que hay como que repensar un poco todo, ¿no? Acomodar este universo y acabar con los prejuicios. Me parece que hay que ir por ese lugar. Eso. Bueno, sí, que quería justamente sumarme a esta conversación con el grupo de investigación llamado Danza Tech, y con la cátedra también que tengo ahí de crítica de danza. Tiene un nombre mucho más largo, pero digamos que es eso. Bueno, ejercitando modos de la crítica experimental y ejercitando, bueno, estos descentramientos que ustedes plantean, ¿no? O sea que obviamente el fin del prejuicio es una utopía, o sea, obviamente no va a suceder porque se vuelve a construir otro y otro y otro y otro, y bueno, eso sí creo que tiene totalmente que ver con estas cuestiones, bueno, no sé, de la división del trabajo, en fin, ya son como mucho más fundantes que el área transdepartamental tal o cual, ¿no? Digamos, estamos en terrenos muchísimo más abarcadores de la sociedad, pero bueno, cada cual se puede ir moviendo de un lugar para el otro y descentrando y planteándose sus desafíos también, como para, para que la validación de los pares, digamos, sea tanto o más fuerte que la cosa vertical, ¿no? De que porque lo dijo tal, porque lo dijo tal, porque el que ya es doctor, porque el que ya es no sé qué, me autoriza, entonces yo, ¿no? O sea, cambiar esa relación discípulo-maestro, que por ahí funcionó en otro momento de la humanidad, más allá de lo afectivo que pasa, ¿no? En el intercambio, me refiero como estructuras de poder, que era lo que estaba charlando Javier antes también, y darnos mucho más estos espacios de validación o cuestionamiento de los pares, ¿no? O sea, realmente creo que eso es lo más interesante. Lo más interesante que puede estar pasando en este momento. De paso, perdón, como directora del Festival de Videodanza Va, les quiero convidar dentro de 1 hora, o en Desfasados, porque va a quedar publicado en el YouTube de Fundación Cazadores, a la performance del grupo Cuerpes, un grupo de 3 performers de la ciudad de Salta, al norte de Argentina, que van a estar haciendo su apertura de residencia de la obra Por la Curva a las 19 horas desde el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta. O sea que estamos tratando de seguir practicando nuestro descentramiento y sumándonos gente joven, y ya lo van a ver. Quedamos hechos un poroto centrado al lado de ellos. Así que bueno, muchas gracias también a Crítica por darnos este espacio, y le voy a dar la palabra a nuestra amiga salteña, anfitrión genérico 1, alias Susana Temperley. Bueno, muchas gracias por tantos títulos. Les quiero agradecer a todos y a todas, a la gente presencial, a la gente virtual, a los cyborgs, a todo el mundo es bienvenido, bienvenida. La verdad que para nosotros fue una especie de experimento híbrido, así como de golpe, que salió bárbaro. La verdad, técnicamente es un alivio y realmente una alegría en lo afectivo. Los invito y las invito a leer el número 9, que voy a ver si puedo compartir pantalla y se los voy a mostrar, porque quedó divino. No es porque lo hayamos hecho nosotras, pero casi, diría que sí. A ver si puedo. No puedo. No me permite, bueno, porque yo solo me inhabilité desde la otra, desde el celular. Www.fundacioncazadores.org.
Ah, me aparece. Buenísimo. Entonces, no dije nada. Aceptar. Cuando lo pones te ve acá y te ve. Ah, o sea que no hace falta todo esto que estoy diciendo, es el vicio total. Buenísimo. Ay, qué bárbaro. Bueno, entonces, nada. Si querés te comparto pantalla, Susana, lo estoy viendo en línea. Ahí está, ahí está. Quedan invitados, invitadas. Acá, por ejemplo, la tenemos a Tatiana Sandoval, en primer plano, divina. Quedó nominada para nota principal, la nota de Javier, Danza, Pandemia y Ciudad Letrada. Y bueno, tenemos la otra, la entrevista audiovisual con Ivona, más, por supuesto, todas las demás que están abajo. Entonces, bueno, pueden navegar, pueden también, nos encantaría que visiten las ediciones pasadas y sobre todo que nos hagan sus comentarios a través de Facebook e Instagram, que siempre ayuda. Críticas buenas, malas, trolls, todos son bienvenidos. Bueno, así que muchas gracias. Bueno, ahora a la presencialidad acá presente, le vamos a ofrecer un cafecito, porque bueno, alguna ventaja tienen que tener. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Perdón, también quiero agradecer especialmente a Crítica de Artes de la UNA y al Instituto de Investigación en Arte y Crítica, dirigido por Gastón Singolani, siempre tan a favor de LOI. Bien, Gracias, buenas tardes a todas y todos. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Aguántelo bien.